Revelado, el increíble momento en el hospital cuando mi hijo trajo un notario para salvar su vida. Ramón se sentía como en un túnel oscuro, atrapado entre la desesperación y la angustia. Cada día, la habitación del hospital se llenaba de un aire pesado por la incertidumbre y el miedo. Su hijo llegó con una sonrisa radiante y sueños resplandecientes. Ahora yacía en una cama de hospital, vulnerable y lidiando con una enfermedad devastadora. Los tratamientos que necesitaba eran inalcanzables, una cifra que hacía temblar incluso el corazón más fuerte. La idea de perder a Diego lo atormentaba. La imagen del chico con su toga y birrete, obteniendo su título con honores, ahora se desvanecía rápidamente como el eco de una risa lejana. Ramón recordaba las enseñanzas de su madre. Siempre le decía que el sacrificio era el corazón del éxito, pero ahora el sacrificio se sentía vacío y sin rumbo. Cuanto había trabajado durante años como chofer para ofrecerle a su hijo un futuro mejor. Y qué ironía, ahora se encontraba en la posición de no poder salvar su vida. Esa noche, mientras el sonido del hospital se convertía en un fondo monótono de máquinas y susurros, Ramón se desvelaba, enfrentándose a sus pensamientos caóticos. ¿Cómo podía compartir su carga con otros? En su mente, el honor y la imagen de un padre trabajador se mezclaban con un profundo sentimiento de insuficiencia. Tomar ayuda significaría admitir que no podía manejarlo solo. Se sentía atrapado. En un intento por buscar respuestas, Ramón se dirigió a la biblioteca del barrio. Caminaba entre libros polvorientos, mientras la voz interior que le decía que debía buscar, decía también que no debía. Fue entonces cuando Diego se presentó con una idea que, en un principio, le pareció absurda. Habló de un notario que conocía y una beca que podrían ayudar. Ramón sintió cómo la desesperación se entrelazaba con la incredulidad. ¿Qué era esto? ¿Demostrar debilidad? ¿Defraudar a su hijo? Papá, tenemos que hacer algo diferente. Lo que nos ha enseñado la vida también sirve para adaptarnos y cambiar, le decía Diego con una determinación que insuflaba fuerza. Las palabras volvían a resonar en la mente de Ramón, sin embargo. La cultura que los rodeaba. El peso de la historia familiar y la búsqueda de un futuro prometedor se presentaban como sombras al acecho, amenazando con devorar lo poco que le quedaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras Ramón luchaba con sus pensamientos, descubrió que el notario había revelado un antiguo documento. Era una propiedad familiar, una vasta tierra que había sido olvidada en el tiempo, que podía funcionar como garantía. La presión en su pecho aumentó. Debería realmente arriesgarlo todo por esta nueva esperanza. La idea de vender su pasado familiar lo desgarraba. La vida que había construido, el legado en el que tanto había trabajado, parecía tambalearse ante la posibilidad de una salvación. Con cada palpitar de su corazón, Ramón se hallaba más confuso. Miró a Diego. La vulnerabilidad de su hijo lo hizo sentir la necesidad de protegerlo. Sin embargo, ¿podría permitir que Diego lo liderara en esta lucha? El peso de la decisión lo sofocaba. Al final, Ramón reunió valor. La tensión se apoderó del aire mientras sus palabras emergieron. Confío en ti, hijo. Vamos a hacerlo juntos. Pero justo en ese momento, la puerta del hospital se abrió y un médico entró con un semblante grave. El médico se acercó a la cama de Diego. Su expresión neutral apenas ocultaba la carga de noticias complicadas. Ramón sintió que su corazón se detenía mientras el profesional revisaba los gráficos en la pantalla que mostraban el estado de su hijo.
Las palabras que seguían fueron un torbellino de emociones. La situación era crítica, pero había un plan. Esa frase reverberó en la mente de Ramón, un plan. Décadas de trabajo y sacrificios, y ahora un simple plan se convertía en su última esperanza. Sin embargo, mientras el médico explicaba, Ramón se perdió en sus pensamientos. Los términos médicos se mezclaban con su propio temor de perder a Diego, en un giro de lo inesperado. La idea de arriesgar la propiedad familiar surgió nuevamente, pero no puedo dejar de cuestionar su validez. ¿Era esa la decisión correcta? Con el legado familiar al borde de la extinción, y su orgullo a la par. Se preguntaba si el sacrificio verdadero significaba vender su pasado para asegurar el futuro de su hijo. Esa noche, al regresar a casa, la casa se sentía vacía en comparación con el bullicio del hospital. Ramón se sentó en su viejo sofá, el silencio era ensordecedor. En su mente, las enseñanzas de su madre y los ideales de un padre trabajador chocaban. Dramáticamente con la urgencia de perder a Diego, no solo estaba en juego su legado. Lo que también estaba en juego era el futuro de su hijo. Los días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre. Ramón intentaba organizar sus pensamientos mientras exploraba la hoja que le había mostrado el notario, repleta de palabras y promesas vacías. Su mente buscaba claridad, pero el miedo dibujaba sombras en cada rincón de su memoria. Se encontraba atrapado en un ciclo de autoexigencia. Renunciar a la antigua forma de hacer las cosas le parecía una traición a todo lo que había logrado. Mientras el tiempo pasaba y la situación de Diego se tornaba más crítica, Ramón comenzó a cuestionar su propia valentía. A pesar de que confiaba en Diego, existía el temor de defraudarlo. La creciente frustración lo llevó a explorar nuevas vías. Comenzó a investigar sobre becas, organizaciones y fundaciones que ayudaban a financiar tratamientos médicos. Sin embargo, esa búsqueda lo condujo a una nueva frustración. El sistema estaba plagado de burocracia, nuevamente necesitaba ayuda. Fue entonces cuando se encontró con una organización que ofrecía apoyo a familias en situaciones desesperadas. A regañadientes, realizó una llamada, dispuesto a acabar con el ciclo de soledad y orgullo que lo ahogaba. Escuchó voces amables, empáticas. No era el único con esas luchas. Se dio cuenta de que podía obtener apoyo sin perder su dignidad. Así, la sombra de su orgullo se desvanecía poco a poco. Mientras avanzaba en la búsqueda de opciones, Ramón notó que Diego se encontraba más alerta, enfrentando su situación con una valentía que construía la fe de su padre. La relación entre ambos empezaba a cambiar. Ya no era solo un padre educador, sino también un aprendiz junto a su hijo. Cada conversación, cada desafío superado, les daba nuevas herramientas y una conexión más profunda. Sin embargo, no todo era paz. La presión seguía latente, con fechas límites y decisiones abrumadoras. Una tarde, mientras revisaban documentos, Ramón tropezó con una carta perdida que agitó el cúmulo de pensamientos. Era un mensaje de un viejo amigo de su madre. Un hombre de negocios exitoso que había estado dispuesto a ayudarles años atrás, pero él había rechazado su apoyo. Ahora, sin saber si el orgullo o la lógica guiaban su mente, se preguntó si era el momento de retomar esas viejas conexiones. El futuro inmediato parecía una encrucijada. La urgencia de decidir si se arriesgaba a perderlo todo o si aceptaba ayuda externa lo llevó a un intenso monólogo interno. Al caer la noche, la pregunta resonó en su mente. Debería abrirse al mundo que tantas veces había evitado. Arriesgarse y buscar ese apoyo que tanto necesitaba. El día siguiente, esa búsqueda lo llevaría a descubrir algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Un enfrentamiento con la posibilidad de perder o ganar, y la verdad de que a veces la fortaleza está en aceptar la vulnerabilidad. Pero eso todavía estaba por venir. La mañana se presentó con un aire crispado. Ramón se sentía atrapado entre el miedo y la esperanza.
Se había decidido a hacer la llamada que había pospuesto durante tanto tiempo, pero las preguntas lo atormentaban. ¿Sería correcto volver a tocar la puerta de aquel viejo amigo? La idea de humillarse ante alguien a quien había desestimado años antes lo encolerizaba. Pero en ese momento, los pensamientos sobre su orgullo se nublaban. El bienestar de Diego predominaba. Mientras se vestía, vislumbró su imagen reflejada en el espejo. Las arrugas en su frente eran testigos de la búsqueda incansable de una solución. ¿Por qué era tan difícil pedir ayuda? Esa resistencia latente se había convertido en una cadena que lo mantenía anclado al pasado. Recordaba las risas en encuentros familiares, los consejos de su madre que lo guiaban a ser independiente. Pero ahora se cuestionaba si esa independencia era lo que realmente necesitaba. Después de un largo día, finalmente se sentó en su escritorio, marcado por un conflicto interno que no cesaba. Com mano temblorosa tomó el teléfono y marcó el número que había encontrado en la carta. La voz al otro lado de la línea era cálida, sin juicios, solo comprensión. Ramón se sintió un poco más ligero al explicar la situación de Diego y las dificultades que había enfrentado. Fue el principio de esa conexión perdida, de ese puente que aún podría unirse. Al finalizar la llamada, Ramón sintió que la decisión había abierto un nuevo capítulo. Podía vislumbrar un camino menos solitario. Durante esa noche, el diálogo con Diego creció en profundidad. Se convirtió en un intercambio de miradas entre padre e hijo, un intercambio de fuerzas. Diego era más que un paciente. Se había convertido en un guerrero, desafiando cada uno de sus límites y generando una energía nueva que revitalizaba el hogar. Cada palabra intercambiada se transformaba en aliento. Sin embargo, la sensación de clímax estaba latente. Cada día que pasaba, la crítica situación de Diego se volvía más palpable. Y Ramón no podía evitar los pensamientos oscuros que a veces tatareaban como un mantra. ¿Y si no era suficiente? La situación lo empujaba a cuestionar no solo la viabilidad de contar con el apoyo de su amigo, sino también su propia fortaleza como padre. Aquella presión se intensificaba al recordar su decisión de terminar su relación con él, de dar la espalda a una puerta que ahora parecía ofrecer rescate. Fue entonces cuando, en una fatídica tarde en el hospital, la vida de Ramón dio un giro inesperado. Para su sorpresa, Diego entró en la habitación con una determinación que lo dejó sin aliento. En sus manos sostenía un documento, un contrato, y la mirada firme iluminaba su rostro demacrado. «Papá, encontré un notario dispuesto a ayudarnos». «Ya he hablado con él», declamó Diego. La incredulidad lo embargó. ¿Cómo era posible que su hijo, en una situación tan delicada, tomara la iniciativa de encontrar soluciones? La acción de Diego desmanteló algo en él, en ese instante. La carga de sus propios miedos recayó sobre sus hombros, y la vulnerabilidad afloró como una repentina tormenta. Empezó a ver en su hijo una luz que iluminaba el oscuro camino por recorrer. La fortaleza que creía haber perdido resonaba en ese momento a través de la voz firme de Diego. La relación entre padre e hijo se transformaba ante sus ojos, y mientras los planes futuros desplegaban ante ellos. Ramón comprendió que la verdadera transición no solo se trataba de sus sacrificios por Diego, sino de la nueva realidad en la que ambos navegaban juntos. Pero en una erupción de emociones, otra pregunta emergió: ¿podrían realmente encontrar el camino hacia la sanación, o había un peligro latente escondido en medio de ese nuevo acuerdo? Aquella revelación, aunque electrizante, aún dejaba un matiz sombrío de incertidumbre. La lucha por el futuro estaba lejos de concluir, y la única certeza era que habría que enfrentar lo inesperado en el camino. ¿Cómo podrían salir de este enredo vinculado a decisiones del pasado y expectativas del presente? La siguiente mañana, Ramón se despertó con un ligero retumbe en el pecho. La emoción del día anterior seguía viva, pero también lo invadía un mar de dudas. La decisión de que Diego se involucrara en el proceso legal había desatado una energía que ambos necesitaban.
pero también implicaba una responsabilidad enorme. La sensación de que estaban navegando en aguas inciertas se intensificaba con cada pensamiento. ¿Y si el notario, a quien Diego había encontrado, no resultaba ser la solución que esperaban? A medida que se preparaba para visitar a Diego en el hospital, la idea de enfrentarse a lo desconocido le generaba un nudo en el estómago. Sabía que debía llegar con optimismo, pero el miedo a lo desconocido se interponía en su camino. ¿Qué pasaría si ese contrato no solo cambiara sus vidas, sino también la de su hijo? La ansiedad y el anhelo de protección se entrelazaban, uniendo celosamente sus emociones más íntimas. Al llegar al hospital, la luz que atravesaba las ventanas parecía simbolizar el nuevo amanecer que ambos anhelaban. Ramón tomó un respiro profundo antes de entrar a la habitación, recordando que su papel iba más allá de ser un padre. También estaba aprendiendo a ser un aliado. Diego lo recibió con una sonrisa que Auki Fraju poseía un destello de determinación. En sus ojos, Ramón podía ver la chispa de alguien dispuesto a luchar. Mientras se sentaban juntos, Ramón sintió una pausa en el tiempo. Diego comenzó a hablar sobre el notario, refiriéndose a él como una figura casi mágica que tenía el poder de transformar su destino. Cada palabra se convirtió en un rayo de esperanza, una construcción de lo que sería su futuro. Ramón, movido por el fervor de su hijo, decidió dejar a un lado su escepticismo y concentrarse en la posibilidad de cambio. Sin embargo, mientras eran envueltos por la ilusión del momento, Ramón no pudo evitar una pregunta, pues en el fondo, algo lo inquietaba. Era un dilema que lo había acechado en silencio, al abrazar la ayuda externa. ¿Qué parte de sí mismo estaba a punto de perder? La conversación giró hacia el papel del notario en sus vidas, al tiempo que Ramón reflexionaba sobre su propia vulnerabilidad. Se dio cuenta de que, al aceptar este apoyo, estaba cediendo parte de su autonomía, y el pensamiento le resultaba agridulce. ¿Era realmente el camino correcto? Esa acepción de apoyo, lejos de ser una mera cuestión contractual, se parecía más a un pacto de confianza que desnudaba sus frágiles convicciones sobre la independencia. Mientras se profundizaba en el diálogo, Ramón sintió un crecimiento en su interior. Cada palabra que intercambiaban no solo era un acto de reafirmación, sino también un ejercicio de autodescubrimiento. Comprendió que mientras Diego luchaba por sus propios límites, él también estaba desafiando los suyos. La independencia que tanto valoraba había sido una ilusión que se desvanecía con cada momento compartido con su hijo. No obstante, un nuevo desafío se asomaba en el horizonte. Un claro arrepentimiento en la mirada de Diego, un eco de un pasado difícil. Lo instaba a abordar la espinosa conversación acerca del futuro inmediato. La posibilidad de un tratamiento inminente estaba sobre la mesa. Y la decisión sobre acudir a ella dependía tanto de ellos como del notario. ¿Permanecerían juntos en este camino o cada uno volvería a su soledad vestida de orgullo? La tensión crecía, y Ramón se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentarse a un momento crucial. Una elección que podría domesticar uno de sus miedos o liberar un nuevo tumulto en su corazón. Cuando la enfermera entró a la habitación, cortando la tranquilidad, el ambiente se cargó de una palpable incertidumbre. Así, entre las sombras de lo que se avecinaba, Ramón comprendió que el encuentro con el notario no era solo un paso administrativo, sino el inicio de un viaje que podría sacudir todos los cimientos de su existencia. Con la mirada fija en Diego, su corazón latía al ritmo de una pregunta inminente: ¿acaso sería este el hallazgo vital que los llevaría a la sanación? ¿O cada decisión los llevaría más lejos de lo que jamás imaginaron? Ramón no pudo contener la inquietud que latía en su interior. La enfermera, con su atuendo blanco y su despliegue de profesionalismo, dejó caer la bomba: el notario llegará en unos minutos. Esa simple frase lo sumió en una mezcla de anticipación y temor. La presión del tiempo se asentó en su pecho como un recordatorio constante de que cada segundo contaba. A medida que esperaban, Ramón observaba a Diego,
cuya expresión fluctuaba entre la esperanza y el temor. Recordó momentos pasados en los que se sintió impotente ante la enfermedad de su hijo, y en un acto puramente reflejo, decidió romper el silencio. ¿Te sientes listo para esto, hijo? La pregunta, aunque simple, pasaba de ser un mero sondeo a ser el eje de su preocupación. Diego respiró hondo, una señal de que la conversación era más profunda de lo que Ramón había anticipado. Papá, estoy cansado de esperar. Este notario podría ser la última pieza del rompecabezas que necesitamos para avanzar. La expresión decidida de su hijo le dio valor. Era un recordatorio de que estaban juntos en esto, un equipo que se enfrentaba a lo desconocido. Mientras el tiempo transcurría, Ramón se atormentaba con el impacto de su próxima decisión. Podía sentir que el peso de cada palabra que debía pronunciar en aquel lugar sagrado podía modificar no solo el presente, sino el futuro. ¿Y si esta decisión nos lleva a un camino más desafiante? La lucha interna entre su deseo de proteger a Diego y su necesidad de hacer lo correcto lo consumía. Finalmente, el notario apareció en la habitación, interrumpiendo su vorágine de pensamientos. Vestía un traje impoluto que reflejaba seriedad y compromiso. Ramón no pudo evitar sentirse intimidado. Era un extraño con la capacidad de cambiarlo todo, y eso le generaba incomodidad. «Estoy aquí para ayudarles», dijo el notario con una voz tranquila, como si leyera la angustia en sus rostros. La reunión se tornó en un diálogo profundo sobre los próximos pasos. El notario, con destreza, explicó los términos legales que definirían su futuro. Ramón lo escuchaba, pero su mente danzaba entre el deseo y el miedo. En cada cláusula y cada término, había una oportunidad y una renuncia. Se preguntó si el hombre frente a él podía comprender la vulnerabilidad emocional que comportaba el proceso. No solo se trataba de firmar un documento. Era entregar un pedazo de su vida, su confianza. Para su sorpresa, Diego tomó la iniciativa. «Quiero ir más allá de esto. No se trata solo de un contrato. Se trata de mi vida. De nuestras vidas». Esa declaración resonó con tanta fuerza que hizo que Ramón se cuestionara si quizás no fueran solo ellos los que necesitaban a alguien más en su lucha. Tal vez el notario representaba algo más que un simple acuerdo, simbolizaba una nueva esperanza, una posibilidad de transformar su tragedia en algo de valor. Al final de la conversación, el notario extendió un documento hacia ellos, llenando la habitación de un silencio profundo. Ramón sintió la presión creciente de una decisión crítica. Con su puño cerrado alrededor de un bolígrafo, sus dudas fluyeron y se plasmaron en el papel. Sin embargo, antes de que pudiera firmar, el recuerdo de su propia voz resonó en su cabeza. ¿Qué parte de ti estás dispuesto a perder? Miró a Diego y el destello de determinación que brillaba en sus ojos lo llevó a unas realizaciones. En ese instante, Ramón entendió que el verdadero acto de valentía no radicaba solo en la firma del contrato, sino en el reconocimiento de que estaba listo para dejar atrás una parte de su autonomía por el bien de su hijo. Con un suspiro profundo, levantó el bolígrafo y lo sostuvo firmemente, listo para plasmar su decisión. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, la enfermera irrumpe nuevamente, alarmada. «Se ha producido una complicación», dijo con frenesí, y el mundo de Ramón se oscureció de nuevo por la incertidumbre. El momento crucial que había visualizado se desvanecía una vez más, dejándole claro que el camino por delante estaba lleno de riesgos. La pregunta ahora era, ¿cómo navegaría esta nueva tormenta? La puerta se abrió de golpe, y la enfermera, al borde del colapso, transmitió un puñado de palabras que resonaron en la mente de Ramón como un eco implacable. «Todo está fuera de control, debemos actuar rápido». La sala se volvió un caos, el notario, el documento, el futuro. Ramón sintió que la presión se hacía más intensa. Su mundo, antes centrado en las decisiones que debía tomar, ahora giraba en torno a la imprevisibilidad de la situación. Diego, en medio del tumulto, se volvió hacia su padre. «¿Qué significa esto?
estamos atrasados. Puede afectarlo a mí. La preocupación en su voz era palpable y les recordaba la fragilidad de su situación. Ramón, por un instante, se sintió impotente, atrapado entre el instinto de proteger a su hijo y la urgencia de enfrentar lo inminente. La incertidumbre se convirtió en un enemigo invisible que lo acechaba en cada rincón de su mente. A medida que las enfermeras y médicos entraban y salían de la habitación, Ramón aprovechó un breve respiro. Se permitió reflexionar sobre el viaje que lo había llevado a este punto. El miedo había estado presente desde que Diego fue diagnosticado. Sin embargo, en los últimos días, el deseo de cambio había comenzado a florecer en él. Las palabras de Diego lo golpearon con fuerza. No quiero ser un pasajero en mi propia vida. Se dio cuenta de que él también había sido un espectador, dejándose llevar por la inercia de la situación. Mientras las luces parpadeaban, Ramón se sintió impulsado a actuar. Sintió un fuego interno, un deseo de no solo aceptar lo que le sucedía a su hijo, sino luchar de tomar decisiones que pudieran hacer ese viaje un poco más llevadero. La idea de que el notario simbolizaba una oportunidad para cambiar el rumbo resonaba en su mente. Tal vez esos documentos no solo son papeles, pensó, sino una forma de empoderarnos, de volver a tener el control. Ramón miró a Diego, cuya ansiedad se había convertido en determinación. Lo comprendió de repente, necesitaban claridad en medio del caos. Sin esperar a que la niebla del miedo se disipara, se acercó al notario. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de esta complicación? La voz de Ramón temblaba, pero una fuerza desconocida lo guiaba. El notario, aún serio, le explicó que ciertos retrasos podrían afectar las decisiones médicas y el tratamiento de Diego. Cada palabra se sentía como un ancla que lo mantenía en el suelo mientras su mente surcaba la tormenta de emociones. Aquel momento se convirtió en un desafío que no solo abarcaba el bienestar físico de su hijo, sino también la voluntad de Ramón de seguir adelante en situaciones adversas y de no dejarse consumir por el miedo. La determinación creciente de su hijo quedó grabada en su memoria. Nosotros decidimos cómo enfrentar esto, papá, dijo Diego con una madurez asombrosa. Era más que una declaración. Era un reto, un recordatorio de que ambos estaban en esto juntos. Entonces, hagámoslo, respondió Ramón, sintiendo una oleada de valor al establecer su propia postura. Miró al notario y le pidió que continuara con el procedimiento. La firma del documento, una vez vista como una mera formalidad, se transformó en un símbolo de un nuevo comienzo, un paso hacia lo desconocido que estaba dispuesto a tomar. Mientras el bolígrafo deslizaba sobre el papel, Ramón sintió que liberaba las tensiones acumuladas. Poco a poco, su temor se convertía en determinación. Sin embargo, cuando terminó de firmar, una alarma resonó en el fondo de la sala, como si el universo reclamara su atención nuevamente. ¿Qué ha ocurrido ahora? Se sintió invadido por un nuevo duelo interno. Sin embargo, en lugar de desmoronarse, se sintió más fuerte. La incertidumbre persistía, pero comprendió que el acto de firmar había sido un paso hacia la lucha que había decidido emprender. La cuestión ahora era si ese tiempo de acción y decisión podría ser suficiente para enfrentar de verdad la tormenta que se avecinaba. ¿Podrían ellos, juntos, resistir la fuerza de los vientos que amenazaban con llevarse su esperanza? Las puertas se abrieron una vez más, y un nuevo médico entró con una expresión sombría. La respuesta para Ramón y Diego estaba a punto de revelarse, y la pregunta en el aire era clara. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad que se avecinaba? Ramón sintió que su corazón se aceleraba al ver la expresión del nuevo médico. Las paredes de la habitación parecían cerrarse poco a poco mientras la incertidumbre se apoderaba de cada rincón de su mente. El médico, con un gesto profesional pero distante, comenzó a hablar. Sus palabras resonando en la mente de Ramón como un martillo sobre un yunque. Hay complicaciones en el tratamiento de su hijo. 10 días atrás,
El horizonte se dividía en dos, un camino lleno de promesas y otro de desesperación. La situación se había intensificado mucho más de lo que Ramón había imaginado. Ahora, al enfrentarse de nuevo a un giro inesperado, recordó la decisión que había tomado post-firma. En ese momento, no solo había actuado, sino que había comenzado a cambiar su narrativa personal, reemplazando el miedo por un incipiente deseo de lucha. ¿Qué complicaciones son?, preguntó, intentando mantener la voz firme. El médico, reconociendo el pálido rostro de Ramón y la inquietud en los ojos de Diego, continuó explicando la situación médica con claridad. Pero lo que más resonaba en la mente de Ramón era su papel como padre en este escenario. Mientras escuchaba, se dio cuenta de que no era únicamente la salud de su hijo lo que estaba en juego. Su propia resiliencia, su capacidad para actuar bajo presión. Todo lo que había aprendido de sus fracasos y éxitos estaba al borde de la representación final. Fue una revelación inquietante, pero a la vez empoderadora. Entendió que no solo debía adaptarse, sino también ser un pilar ante la tormenta. Establecer un plan se convirtió en su prioridad. Ramón se sintió impulsado a hacer preguntas, a buscar claridad sobre cada aspecto del diagnóstico. Se sintió como un luchador que, aunque temía la batalla, no se rehusaba a entrar en ella. ¿Qué pasos debemos seguir? ¿Qué opciones tenemos? La determinación llenó su voz, casi como un canto de guerra, desafiando a la adversidad. El médico ofreció una serie de alternativas. Cada una de ellas aparecía como un laberinto de decisiones, donde cada giro y cada opción podrían marcar una diferencia crucial en la salud de Diego. Ramón se sintió abrumado. Pero la voz de su hijo, resonando en su mente, lo guiaba. Nosotros decidimos cómo enfrentar esto. Se detuvo un momento y examinó el entorno. La tensión en la sala se hacía palpable, pero él eligió ver más allá de la penumbra del dificultad. Consciente de que cada instante contaba, se turnaba entre documentar las recomendaciones del médico y mantener el contacto visual con Diego, quien ahora lo miraba con un destello de confianza renovada. Ramón sintió que estaba descubriendo algo esencial dentro de sí mismo. La capacidad de tomar decisiones difíciles no venía solo de su rol como padre, sino de su propia historia, de haber superado momentos adversos en su vida profesional. Había trabajado años en el ámbito legal, una carrera construida en decisiones críticas, y decidió utilizar esas experiencias para enfrentar esta nueva batalla. Comencemos a trazar un plan, hablemos con los especialistas necesarios, dijo. Esto no era solo un acto de valentía. Era una reivindicación de su papel. No iba a ser un espectador pasivo en la vida de su hijo. Ramón se dio cuenta de que debía abrir espacios de diálogo, contar con el apoyo de varios médicos y obtener segundas opiniones. A medida que el pánico comenzaba a desvanecerse, la sensación de control creció en él. Había algo liberador en formular un plan de acción claro. Un compromiso personal que reflejaba no solo su deseo de proteger a Diego, sino un nuevo camino hacia la autovaloración y el crecimiento personal. Sin embargo, un nuevo giro vino a tocar la puerta. La enfermera apareció nuevamente en la sala, con un aspecto más alarmante que en su último ingreso. Instintivamente, Ramón sintió que podía haber algo más en juego. Un desafío inminente que pondría a prueba todo lo que había intentado construir durante los últimos días. Ramón, comenzó, hesitante. Hay algo que necesitamos discutir en privado. La inquietud en sus ojos le indicó que lo peor podía aún estar por venir. La verdad detrás de esa mirada mantenía un peso que Ramón no estaba seguro de poder soportar. La probabilidad de un nuevo camino se alzaba ante él. No solo sobre la salud de Diego, sino de su propio viaje personal y profesional. Estaba listo para enfrentar lo que estaba por venir. La verdad que aguardaba podría cambiarlo todo nuevamente. El rostro de la enfermera se apagó aún más cuando entraron en la oficina contigua. Ramón sintió que las paredes se estrechaban a su alrededor,
Cada respiración se convertía en un acto consciente y sacrificado. «Siéntese, por favor», dijo la enfermera, señalando una silla. Su tono era tan serio que Ramón se encontró sentado antes de que incluso lo decidiera. «No quiero alarmarlo, pero necesitamos ser transparentes», comenzó la enfermera. Mientras un sudor frío comenzaba a brotar en la frente de Ramón, las complicaciones son más serias de lo que inicialmente pensamos. Hay ciertas decisiones que debemos tomar rápidamente, y algunas de ellas pueden requerir un mayor compromiso de su parte. Tanto emocional como legal, el eco de sus palabras resonó como si intentaran advertirlo de una tormenta que se acercaba a toda velocidad. «¿Qué quiere decir con compromisos legales?», preguntó Ramón, su voz traicionada por la preocupación. Había dedicado años a entender las complejidades del sistema legal, pero esto era diferente. Su zona de confort ya no existía. Luchaba por contener el pánico que amenazaba con apoderarse de él. Su hijo mencionó la necesidad de un poder notarial, en caso de que las decisiones urgentes no sean viables en un momento crítico, contestó la enfermera. Es un paso poco común, pero en situaciones donde la salud está tan comprometida, es algo que podríamos necesitar. Ramón sintió un nudo en su estómago. El poder notarial era algo sobre lo que había trabajado pero que nunca había imaginado tener que abordar en su vida personal, en el rol que una vez había asumido como padre protector. La idea de que Diego pudiera enfrentar situaciones en las que su voluntad no pudiera ser comunicada lo heló. «¿Diego está consciente de esto?», preguntó, buscando en los ojos de la enfermera alguna señal de que podía haber una salida más positiva. Ella simplemente asintió. Al instante, la determinación de Ramón se avivó. Era ese mismo deseo de luchar por su hijo lo que lo llevó a desafiar sus límites en el ámbito profesional. Se necesitaba seriedad, y rápidamente. Estaba claro que las decisiones que tomarían a partir de ese momento definirían el rumbo de la vida de Diego, pero también el de Ramón. «Convoquemos a un notario ahora mismo», declaró Ramón, ya imaginando las acciones a seguir. «No podemos perdernos en esta incertidumbre, necesitamos clarificar todo. Su salud depende de ello». Aumentó la urgentísima necesidad de actuar y se sentía cada vez más empoderado. Mientras la enfermera asentía y tomaba el teléfono, Ramón comenzó a pensar en lo que esto significaba para su vida personal. Se había pasado años encerrado en la legalidad de su profesión, donde cada cláusula importaba, cada palabra contaba, y en ese tapiz de normas había encontrado su propósito. Pero ahora, el escenario era su hijo, su vida. Y la lucha por su bienestar sería el juicio más importante al que se había enfrentado jamás. Cuando la enfermera colgó, el tiempo parecía haberse detenido. Según pasaban los minutos, la ansiedad se transformaba en una chispa de claridad. La noticia de que necesitarían una firma no solo proyectaba una necesidad inminente, sino que también estaba redefiniendo la relación que tenía con Diego. Se daría cuenta de lo frágil que era el hilo que conectaba a padre e hijo en estos tiempos inciertos. Al recibir la llamada del notario, Ramón se sintió lleno de un renovado sentido de propósito. Esta era su oportunidad de reconstruir el futuro. Pero al mismo tiempo, la mente de Ramón giraba entre la realidad del momento presente y lo que aún estaba por venir. Unos pasos resonantes en el pasillo de la sala de espera lo hicieron temer lo peor. Algo le decía que el desafío que enfrentaban no se limitaba solo a una decisión legal. Sabía que había algo más en juego que la firma de un documento. ¿Podría la fragilidad del momento traer consigo una revelación inesperada sobre su relación con Diego? La voz del notario lo sacó de su reflexión. «Estoy aquí. ¿Cuál es la situación?», preguntó, dispuesto a afrontar la tarea que se avecinaba. Ramón se dio cuenta de que el verdadero reto no era solo el papeleo a firmar, sino la profunda conexión que ambos tendrían que forjar para enfrentar lo que venía. En su mente resonaba una pregunta inquietante: ¿qué más le quedaba por descubrir sobre su hijo y sobre sí mismo?
El notario entró con una carpeta en mano, la misma que contenía el poder notarial que Ramón se había esforzado por entender a lo largo de su carrera. En su mente, las páginas de aquel documento estaban llenas de contratos y cláusulas legales que podría manejar sin dificultad. Pero enfrentar la realidad emocional del momento era un desafío que lo sobrepasaba. La mirada del notario, tan profesional y distante, contrastaba con la angustia que Ramón sentía en su interior. —¿Usted es el padre de Diego? —preguntó el notario, rompiendo el silencio tenso en la habitación. Ramón asintió, su mente aún agitada por la incertidumbre que había invadido su vida. —Necesitamos actuar rápido —continuó el notario, a la vez que sacaba el documento de la carpeta. Si está listo, podemos proceder a la firma ahora mismo. El gesto casi automático de Ramón al tomar el bolígrafo se tropezó con dudas internas. Firmar significaba asumir un papel que se alejaba del padre tradicional al que siempre se había aferrado. Estaba a punto de convertirse en el arquitecto de su propio miedo, la posibilidad de que su hijo no pudiera decidir por sí mismo. La idea le cortaba el aliento, pero rápidamente la sustituyó el deseo feroz de proteger a Diego a toda costa. —Es lo correcto —murmuró en voz baja, como si se estuviera convenciendo a sí mismo. En el acto de firmar, sintió que una parte de él se desprendía de la seguridad que había conocido. Era un paso al frente, sí, pero también un salto al desconocido abismo de la vulnerabilidad. Mientras el notario revisaba los papeles y preparaba el acta, Ramón comenzó a reflexionar sobre cómo su vida profesional le había preparado para enfrentar situaciones difíciles. Pero nada lo había dispuesto para esta carga emocional. Había dejado de lado las relaciones personales, inmerso en su carrera, convencido de que las leyes eran su única solidez. Ahora, todo eso parecía una trampa que lo había alejado de lo que realmente importaba. —¿Por qué estamos aquí, Diego? —se preguntó a sí mismo. En un instante de claridad, comprendió el sacrificio que conllevaba convertirse en un verdadero padre. No solo tenía que estar al lado de su hijo, también debía ser el protector de un futuro incierto. Esa entrega, esa conexión inquebrantable, era lo que lo había impulsado a estar sentado allí. A medida que el notario le extendía el documento para que lo firmara, Ramón notó que su mano temblaba. En ese instante, la puerta se abrió y Diego apareció, su rostro pálido, pero con una luz de determinación en sus ojos. La presencia de su hijo transformó el aire en la habitación. Pudo sentir cómo las dudas comenzaron a desvanecerse. —Papá —dijo Diego—, necesito que sepas que estoy listo para esto. No quiero que te sientas culpable por lo que estamos haciendo. Estoy agradecido de que estés aquí y que estemos enfrentándolo juntos. Las palabras resonaron profundamente en Ramón, quien no había esperado esa respuesta. De repente, el empoderamiento que buscaba se convirtió en un intercambiar roles. Aquel que había querido proteger estaba ahora fortaleciéndolo. Una oleada de orgullo lo invadió al darse cuenta de que Diego no solo era su hijo, sino también un joven con la capacidad de afrontar la adversidad. El notario, expectante y sereno, observaba la interacción, como si fuera un witness de este momento de transformación personal entre padre e hijo. Ramón sintió el peso de la firmeza en su brazo, y cuando finalmente apoyó la pluma sobre el papel, una pulsación de resolución llenó el espacio. Al terminar, el notario sonrió levemente. —Listo. Ahora, si hay algo más que desee discutir, Ramón lo interrumpió. —Sí, hay mucho más. La voz le temblaba, la ansiedad había regresado, pero había algo diferente ahora. Sabía que enfrentaría más que solo el miedo a lo que venía. Tendría que descubrir quién era realmente como padre y cómo su relación con Diego podía transformarse a partir de esta experiencia. Era un viaje del que no estaba seguro, pero que sentía necesario. Con un profundo respiro, Ramón miró a su hijo y comprendió que el camino apenas comenzaba. La fragilidad de la vida lo había llevado a este momento crucial. Y el corazón latiendo en su pecho resonaba como una campana que anunciaba su propia evolución.
Estaba listo para explorar no solo la relación con su hijo, sino también las verdades ocultas que podían emergir de este conflicto. Y en ese instante de revelación, una nueva pregunta surgió en su mente: ¿podría haber más en juego de lo que su propia vulnerabilidad había asumido? Con ese pensamiento, se preguntó si las decisiones que estaban tomando realmente los unirían aún más o, por el contrario, podrían descubrir nuevas divisiones en la relación que creía conocer. La incertidumbre ahora tan palpable lo empujaba hacia territorios inexplorados. La silla en la habitación del hospital se había convertido en un símbolo de su viaje. Ramón, con la mirada fija en Diego, sintió que el peso del mundo comenzaba a desvanecerse. La firma del poder notarial no solo era un trámite, era un acto de amor y de confianza en su hijo. La realidad había cambiado. Ya no era solo un padre protegiendo a su hijo, sino un equipo enfrentando juntos la adversidad. La admisión del notario y la conversación crucial que siguió abrieron una nueva era en su relación. Ramón se dio cuenta de que el temor que había sentido al abordar ese documento reflejaba su propio miedo a perder el control de una situación que había definido su vida. Mientras miraba a Diego, se dio cuenta de que la verdadera fortaleza residía en su capacidad de dejarse llevar por la vulnerabilidad y la confianza. «Estoy aquí para ti, hijo», dijo con voz firme. Mientras la luz del sol atravesaba la ventana, iluminando el rostro de Diego, cada decisión que tomemos será un paso hacia adelante. Vamos a enfrentarlo todo juntos. Las palabras de Ramón resonaron en el aire, cargadas de un nuevo sentido que nunca había tenido. En ese momento, no solo se comprometía a ayudar a Diego, sino que también se estaba abriendo a sí mismo, permitiendo la posibilidad de un futuro en el que ambos pudieran crecer a partir de sus experiencias compartidas. Ese día en el hospital se convirtió en un punto de inflexión. Al día siguiente, un cambio inesperado llegó en la forma de una llamada de otra organización. Era una fundación que se había enterado de la situación de Diego y ofrecía asistencia para el tratamiento. Ramón sentía una mezcla de incredulidad y esperanza. No solo estaban luchando por su vida, sino que se había generado una red de apoyo a su alrededor que nunca había imaginado. «Diego, tenemos que aprovechar esto», proclamó Ramón mientras sostenía el teléfono con una mano y miraba a su hijo, cuyas esperanzas comenzaban a resurgir como flores después de la tormenta. Juntos, iniciaron el proceso para acceder a la ayuda financiera, reconociendo que a veces, pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino un acto de valentía. El tiempo pasó en el hospital, y cada día se sentía más como una aventura que una tragedia. Las interacciones con el personal médico, las sesiones de terapia y el apoyo emocional que compartían transformaron no solo la salud de Diego, sino también la relación entre padre e hijo. Ramón se dio cuenta de que estaba creciendo no solo como alguien que cuidaba a su hijo, sino como un hombre dispuesto a aceptar su propia vulnerabilidad y abrazar la experiencia de ser padre de una manera nueva. Cuando finalmente llegó el día del tratamiento, Ramón sintió una mezcla de temor y emoción. Se dio cuenta de que el temor hacía más de un año lo había paralizado, pero ahora, al ver a Diego en una habitación llena de médicos preparados para ayudarle, comprendió que en la fragilidad había encontrado una fortaleza. La decisión de unirse a su hijo en esta batalla se volvió un motivo de orgullo personal. «Estoy a tu lado, siempre», susurró Ramón mientras Diego se preparaba para recibir el tratamiento. Con esa frase, siempre de apoyo y determinación, ambos se miraron y sonrieron. En su mirada, Ramón pudo ver no solo su deseo de luchar, sino también la fortaleza que habían forjado juntos. Los días pasaron y poco a poco la salud de Diego comenzó a mejorar. Con cada avance, Ramón sintió una oleada de orgullo que lo llenaba. Reconoció que había logrado un crecimiento personal significativo. Dejó atrás la idea de que debía hacerlo todo solo. Comprendió que el verdadero éxito no radica en data o cifras, sino en el amor y en la conexión que se forman cuando abrazamos nuestras debilidades y las convertimos en oportunidades de aprendizaje juntos. Finalmente,
Luego de semanas llenas de altibajos, Ramón y Diego se encontraron en la sala de espera del hospital, esperando resultados de pruebas. En ese instante, Ramón se dio cuenta de que ya no temía el futuro, sino que estaba profundamente agradecido por el pasado. Había aprendido el valor de la vulnerabilidad y la importancia de dejarse ayudar, de compartir sus cargas y de construir puentes. Cuando el doctor apareció y anunció los resultados favorables, Ramón sintió que el mundo se iluminaba. La felicidad en el rostro de Diego fue suficiente para derribar cualquier sombra de preocupación que pudiera haber. Quedado en el corazón de Ramón, por fin, podía decir con confianza que había conquistado sus miedos. Ambos se abrazaron, el lagrimeo de sus ojos revelando no solo el alivio, sino también un profundo sentido de realización. Habían enfrentado la tormenta juntos y salido juntos hacia la luz. Esa experiencia había sido transformadora no solo para Diego, sino para Ramón, quien ahora entendía que había logrado un cambio resonante, convirtiendo su melancolía en fuerza. Mientras caminaban hacia la salida del hospital, Ramón sabía que había alcanzado un hito personal significativo. Había aprendido que las victorias de la vida no son solo el resultado de un esfuerzo individual, sino de conexiones genuinas y del amor que se comparte en los momentos más desafiantes. Este era un nuevo comienzo, no solo como padre, sino como un hombre más completo, que entendiendo su vulnerabilidad había encontrado una fuerza implacable. Su viaje estaba lejos de terminar, pero ahora sabía que, pase lo que pase, nunca tendría que enfrentarlo solo. La vida se deslizaba hacia un horizonte lleno de promesas, y ahora, con una renovada confianza y una relación inquebrantable, estaba listo para lo que viniera. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal. Necesitan estar al tanto de las historias inspiradoras que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora y comenten cómo este final les ha impactado. Compartan este video con al menos las 5 de la mañana, higos que necesiten ver este viaje de superación. Este es el momento de demostrar su apoyo. Juntos, somos la fuerza que impulsa estas historias únicas. Suscríbanse ya.